Fui adoptado cuando tenía 5 años y mi abuela nunca me quiso. Años después descubrí que no era odio, era miedo a lo que yo podía llegar a ser. Tenía 5 años cuando dejé de dormir en la calle y entré por primera vez a una casa que parecía demasiado grande para alguien como yo. Hasta ese momento, mi mundo había sido un barrio donde las noches eran frías, los golpes eran comunes y aprender a pelear era la única forma de conservar un rincón para dormir. No entendía por qué aquellas personas decían que ahora serían mis padres, solo sabía que su auto olía distinto a todo lo que conocía y que el silencio dentro me hacía sentir incómodo. Cuando el portón de hierro se cerró detrás de nosotros, sentí algo extraño en el pecho, como si hubiera cruzado un límite invisible. La casa era de 2 pisos, antigua, completamente amueblada, con pasillos largos y un aire pesado que no supe explicar. No era miedo todavía, era una sensación constante de que ese lugar no quería que yo estuviera ahí, como si las paredes mismas supieran que no pertenecía. Mis padres adoptivos intentaban sonreír mientras me explicaban dónde estaba el baño, cuál sería mi habitación y qué cosas podía tocar, pero yo apenas los escuchaba. Cada paso dentro de la casa resonaba más de lo normal, y el piso de madera crujía como si anunciara mi presencia. Entonces la vi. Una mujer mayor, de cabello canoso y postura rígida, estaba de pie al final del pasillo, observándome sin parpadear. Sus ojos no mostraban sorpresa ni curiosidad, solo rechazo. Antes de que alguien pudiera presentarnos, abrió la boca y dijo con una voz seca, «Fuera de aquí, maldita escoria». Sentí que el aire se me fue del cuerpo. No entendí la palabra, pero entendí la intención. Mis padres se apresuraron a disculparse, diciendo que era mi abuela, que estaba cansada, que no hablaba en serio. Pero ella no me quitó la mirada ni un segundo, como si estuviera viendo algo más allá de mí. Intenté esconderme detrás de la pierna de mi madre adoptiva, pero la sensación no se fue. Era como si aquella mujer supiera algo que nadie más en esa casa conocía. Mi padre adoptivo se agachó frente a mí y me dijo en voz baja que no me preocupara, que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse, que si me portaba bien ella terminaría aceptándome como parte de la familia. Yo asentí sin decir nada, aunque por dentro no creía una sola palabra. La abuela seguía ahí, inmóvil, y cuando finalmente se dio la vuelta para irse, sentí alivio, pero también algo peor, la certeza de que no había terminado conmigo. No era simple enojo lo que sentía, era otra cosa, algo más profundo. Desde ese momento supe que en esa casa había reglas que nadie me había explicado y que romperlas tendría consecuencias. Después de ese encuentro aparecieron más personas, como si la casa se hubiera llenado de golpe. 2 niños mayores que yo, que luego supe que eran los hijos biológicos de mis padres adoptivos, me miraron con curiosidad y cierta incomodidad. Llegaron unos tíos, un par de primos y finalmente un hombre mayor, de rostro cansado pero mirada amable. Él fue el único que se acercó sin dudar. Se inclinó frente a mí y me preguntó cómo me llamaba. Dudé un segundo antes de responder, pero finalmente dije: «Me llamo Daniel». El hombre sonrió con tristeza y asintió lentamente. «Así que tú eres Daniel», dijo, como si ese nombre significara algo más de lo que yo podía entender. Luego agregó: «Creo que ya conociste a la abuela, ¿verdad?». No respondí, solo bajé la mirada. Él suspiró, como si esa reacción confirmara algo que ya sabía. El abuelo me llevó a sentarme a la mesa mientras el resto de la familia hablaba entre murmullos. Yo apenas probé la comida. Sentía los ojos de la abuela en algún lugar detrás de mí, aunque no la veía. El abuelo me habló en voz baja, con cuidado, como si eligiera cada palabra. Me dijo que no tomara a pecho lo que ella decía, que llevaba muchos años siendo así con los extraños, que no era algo personal. Yo quería creerle, pero algo dentro de mí se resistía. Cuando le conté lo que ella me había dicho, su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para que lo notara. Asintió despacio y me dijo que algún día entendería por qué reaccionaba de esa forma, que había razones que no podía explicarme todavía. Esa palabra, todavía, se me quedó grabada como una advertencia.
Esa noche me mostraron mi habitación. Era pequeña, al final del pasillo del segundo piso, con una ventana que daba al patio trasero. Intenté dormir, pero el silencio era distinto al de la calle. Aquí no había ruido de autos ni voces lejanas, solo una quietud pesada que me hacía abrir los ojos una y otra vez. En algún momento escuché pasos suaves en el pasillo. Pensé que era alguno de mis nuevos hermanos, pero los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron. Solo estuvieron ahí. Sentí un frío recorrerme la espalda y me cubrí hasta la cabeza. Los pasos finalmente se alejaron, pero no pude volver a dormir. No sabía quién había sido, pero estaba seguro de que no era alguien que quisiera saber si yo estaba bien. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que la abuela no se sentó a la mesa con nosotros. Comía sola, en la cocina, de espaldas a todos. Nadie parecía encontrar eso extraño. Cuando me levanté para llevar mi plato al fregadero, ella giró apenas la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos no mostraban odio en ese momento, sino algo que me desconcertó aún más, alerta. Como si estuviera vigilándome. Me di la vuelta rápidamente y regresé a mi asiento. Mis padres hablaban de cosas normales, de la escuela a la que iría, de comprarme ropa nueva. Yo los escuchaba, pero una parte de mí estaba concentrada en no moverme demasiado, en no llamar la atención de esa mujer que parecía medir cada uno de mis movimientos. Con el paso de los días entendí que la casa tenía una rutina estricta. Horarios exactos, puertas que no debía abrir, habitaciones a las que no debía entrar. Nadie me lo decía directamente, pero lo percibía en la forma en que bajaban la voz cuando me acercaba o en cómo cambiaban de tema si preguntaba demasiado. La abuela nunca volvió a hablarme directamente, pero siempre estaba cerca. A veces la veía parada en la escalera, otra sentada en la sala sin hacer nada, solo observando. Empecé a preguntarme si su rechazo inicial había sido una reacción impulsiva o si, por el contrario, había visto algo en mí que los demás no podían ver. Esa duda comenzó a acompañarme incluso cuando estaba solo. Una tarde encontré una foto antigua en un cajón del comedor. Era una imagen vieja, amarillenta, de una familia más joven frente a la misma casa. Entre ellos había un niño que no reconocí. No era ninguno de mis hermanos ni primos. Cuando le pregunté al abuelo quién era, tomó la foto con cuidado y la guardó sin responder de inmediato. Me dijo que era alguien que ya no estaba y que no era buena idea remover recuerdos viejos. Esa respuesta me dejó inquieto. Esa noche soñé con ese niño, parado frente a mi cama, mirándome sin expresión. Al despertar, sentí que algo en la casa había cambiado, como si mi simple curiosidad hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Aún no lo sabía, pero esa casa no me había adoptado conmigo, solo me había permitido entrar. La abuela no me odiaba, aunque eso tardaría años en entenderlo. Su mirada, sus palabras y su constante vigilancia no eran fruto del desprecio, sino de una experiencia que la había marcado de por vida. Yo había llegado creyendo que por fin tendría un hogar, sin imaginar que también estaba entrando en una historia que había empezado mucho antes de que yo naciera. Una historia que no había terminado y que, de alguna manera, me estaba esperando. Esa fue solo la primera semana. Y ya entonces, sin poder explicarlo, sentía que algo en esa casa me reconocía. Con el paso de los días entendí que la abuela no necesitaba hablar para hacerse notar. Su presencia era suficiente para tensar el ambiente de toda la casa. Cuando entraba a una habitación, las conversaciones se apagaban como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Yo intentaba mantenerme cerca de mis padres adoptivos, pero incluso así sentía que ella me observaba desde algún punto ciego. No era una mirada directa, era peor. Era la sensación constante de ser evaluado, como si yo fuera un objeto peligroso que podía romperse o romper algo más. A veces levantaba la vista y la encontraba de espaldas, inmóvil, pero sabía que estaba atenta. No entendía qué había hecho para merecer eso. Era un niño intentando aprender dónde guardar sus zapatos, y aún así me sentía culpable por existir en ese espacio.
Mis padres insistían en que no le diera importancia. Ella siempre ha sido dura, decía mi madre adoptiva mientras doblaba la ropa. No te lo tomes personal. Pero ¿cómo no hacerlo cuando cada vez que pasaba cerca de ella sentía un frío extraño, como si el aire se volviera más pesado? Hubo una tarde en la que tropecé en el pasillo y caí frente a ella. Me miró desde arriba durante varios segundos sin ayudarme a levantar. Finalmente dijo, en voz baja pero firme, no te acerques demasiado a mí. No gritó, no insultó, pero su tono me heló la sangre. Mis padres no escucharon. Yo me levanté solo, con las manos temblando, y entendí que para ella no era un nieto, ni siquiera un niño, era algo que debía mantenerse a distancia. Empecé a notar que la abuela nunca me tocaba. Si tenía que pasar por un lugar estrecho, esperaba a que yo me moviera primero. Si yo estaba sentado en la sala, ella se quedaba de pie. En una ocasión, uno de mis hermanos intentó bromear empujándome suavemente hacia ella, y la reacción fue inmediata. La abuela retrocedió como si yo la hubiera quemado. Su rostro se tensó y gritó su nombre con una autoridad que silenció a todos. Después de eso, nadie volvió a intentar acercarme a ella. Aquella escena quedó flotando en el ambiente, sin explicaciones. Esa noche escuché a mis padres discutir en su habitación. No entendía las palabras, pero sí el tono preocupado. Yo estaba seguro de que la razón de esa discusión era yo, aunque nadie se atreviera a decirlo. El abuelo fue el único que parecía notar mi incomodidad. Una tarde me encontró sentado solo en el patio y se sentó a mi lado. Me preguntó si me sentía bien en la casa. Dudé antes de responder. No quería causar problemas, pero tampoco podía mentir. Le dije que su esposa me daba miedo. No se sorprendió. Asintió lentamente y miró hacia la casa como si temiera que alguien escuchara. Me dijo que no me preocupara, que ella no era mala, solo estaba cansada de ver cosas que nadie más ve. No entendí esa frase en ese momento, pero su tono me hizo sentir que no debía hacer más preguntas. Antes de irse, me pidió algo extraño, que si alguna vez ella me decía que me fuera de un lugar, lo hiciera sin discutir. A partir de entonces empecé a prestar atención a pequeños detalles. La abuela murmuraba palabras que no reconocía cuando creía estar sola. A veces encendía velas en la cocina, incluso de día. Otras veces permanecía horas mirando por la ventana del segundo piso, siempre hacia el mismo punto del patio. Una noche me desperté para ir al baño y la vi sentada en la mesa, con las manos juntas, como si rezara, pero sin mover los labios. Cuando hice ruido, levantó la cabeza y me miró fijamente. No dijo nada. Solo esperó a que regresara a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, sintiendo que había interrumpido algo que no estaba destinado a presenciar. En la mesa familiar comenzaron los comentarios incómodos. Un tío decía que desde que yo llegué la casa se sentía diferente. Una prima aseguraba que tenía pesadillas extrañas. Nadie me acusaba directamente, pero yo sabía que era el centro de esas conversaciones. En el grupo familiar de mensajes, que a veces veía de reojo en el teléfono de mi madre, aparecían frases como algo no anda bien o hay que tener cuidado. La abuela nunca escribía, pero cuando esas discusiones surgían, ella estaba presente, escuchando. Su silencio pesaba más que cualquier acusación. Yo aprendí a moverme despacio, a no hablar de más, a no preguntar. Sentía que cualquier error podía confirmar las sospechas que no se atrevían a decir en voz alta. Una tarde, mientras jugaba solo en la sala, escuché a la abuela hablar por teléfono. Su voz era distinta, más firme, casi urgente. Decía cosas como ya está aquí y no es igual, pero se siente. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Cuando colgó, se dio la vuelta y me vio. Por un segundo pensé que iba a gritarme, pero no lo hizo. Me observó con atención, como si intentara resolver un rompecabezas imposible. Finalmente dijo, ojalá me equivoque. No explicó a qué se refería. Se fue, dejándome con una sensación de vacío en el estómago.
Esa frase me acompañó durante días, repitiéndose en mi cabeza cada vez que cerraba los ojos. Mis hermanos comenzaron a evitarme sin darse cuenta. Ya no me llamaban para jugar como antes. Si algo se caía o se rompía, me miraban primero. Yo quería gritar que no estaba haciendo nada, que solo era un niño. Pero el miedo me cerraba la garganta. La abuela, en cambio, parecía más activa que nunca. Caminaba por la casa como si estuviera inspeccionando cada rincón. A veces se detenía frente a mi habitación, sin entrar. Yo la escuchaba respirar del otro lado de la puerta. No tocaba. No hablaba. Solo se aseguraba de que yo estuviera ahí. Empecé a preguntarme si no era yo el que estaba siendo vigilado, sino algo que ella creía que podía salir de mí. Una noche soñé que estaba de pie en el pasillo y la abuela me miraba desde el otro extremo. En el sueño, ella no parecía enojada, sino desesperada. Me gritaba que no avanzara, que no diera un paso más. Cuando desperté, estaba sudando y escuché pasos reales afuera de mi cuarto. Abrí la puerta lentamente y la vi, tal como en el sueño, parada al final del pasillo. Al verme, no se sorprendió. Me dijo en voz baja, «Vuelve a dormir». Obedecí sin preguntar. Al cerrar la puerta, me di cuenta de algo que me perturbó profundamente. Ella no parecía asustada de mí, parecía asustada por mí. Ese fue el momento en que comprendí que el rechazo de la abuela no era simple desprecio. Había algo más, algo que no se decía en voz alta. Algo que la mantenía en constante alerta desde el día en que crucé la puerta de esa casa. Yo seguía creyendo que había sido adoptado para tener una vida mejor, pero empezaba a sospechar que mi llegada había reactivado un miedo antiguo. La forma en que ella me observaba ya no parecía la de alguien que odia, sino la de alguien que espera una tragedia. Y sin saber por qué, una parte de mí empezó a temer que esa tragedia estuviera relacionada conmigo. El abuelo eligió una tarde lluviosa para hablar conmigo, como si el sonido constante del agua contra el techo le diera el valor que le faltaba. Me llamó al estudio, una habitación que casi nunca se usaba, llena de libros viejos y olor a madera húmeda. Cerró la puerta con cuidado y me pidió que me sentara frente a él. Su expresión no era severa, pero sí cansada, como la de alguien que ha cargado un secreto demasiado tiempo. Me dijo que lo que iba a contarme no debía repetirlo con nadie, especialmente con mis padres. Asentí, aunque no entendía por qué un niño de mi edad necesitaba guardar secretos tan grandes. Él respiró hondo antes de comenzar, como si reviviera algo que prefería olvidar, y pronunció una frase que me dejó helado: «No eres el primero que llega a esta casa sin ser de sangre». Me contó que muchos años antes de que yo apareciera, él y la abuela habían adoptado a un niño. Tenía unos 12 años, era callado, educado y parecía agradecido por tener un hogar. Al principio todo fue normal. Iba a la escuela, comía con ellos, dormía en una habitación muy parecida a la mía. Pero con el paso de las semanas comenzaron a notar cambios sutiles. El niño desaparecía durante el día sin explicación y regresaba entrada la noche, siempre sin señales de cansancio. Decía que había estado caminando, pensando, observando. Al abuelo le parecía extraño, pero no alarmante. La abuela, en cambio, empezó a inquietarse. Decía que algo en la mirada del niño no era correcta, que parecía observarlos como si fueran ajenos. Nadie le hizo caso al principio. Una mañana, alrededor de las 6, el abuelo encontró al niño sentado en la sala, inmóvil, mirando fijamente la pared. Le preguntó si estaba bien y si quería desayunar. El niño giró lentamente la cabeza y lo miró con una sonrisa que, según me dijo, nunca olvidaría. «Yo no necesito comer», respondió con una voz tranquila pero vacía. Esa frase marcó un antes y un después. A partir de ese día, el niño dejó de comportarse como alguien que vivía en la casa. No hablaba si no era necesario, no reaccionaba al dolor y parecía saber cosas que nadie le había contado. La abuela empezó a encerrarse en su habitación por las noches, rezando, escribiendo símbolos en cuadernos viejos.
Decía que había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. El abuelo me explicó que una noche, después de que el niño regresara sin hacer ruido, la abuela entró en pánico. Lo despertó y le dijo que tenían que ir al lugar de emergencia, un espacio que solo usaban en situaciones extremas. Salieron de la casa casi corriendo, con el corazón en la garganta, como si alguien los persiguiera. Allí, la abuela confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Que desde joven había aprendido a ver más allá de lo que el ojo humano percibe y que esa capacidad había regresado con fuerza desde la llegada del niño. Encendió velas, sacó un libro antiguo y comenzó a preparar algo que el abuelo no entendía del todo. No era un ritual oscuro, le aclaró, sino un intento desesperado por entender que había entrado a su hogar. Mientras la abuela pronunciaba palabras en un idioma que no reconocía, el aire del lugar se volvió helado. El abuelo me dijo que sintió una presión en el pecho, como si algo invisible los estuviera observando. Entonces apareció una sombra, sin forma definida, pero con una presencia tan fuerte que le costaba respirar. Aquello habló, no con una boca, sino directamente en sus cabezas. Les advirtió que no debían contactarlo, que al hacerlo se exponían a entidades peores. La abuela no retrocedió. Le explicó lo del niño, cómo desaparecía y regresaba, cómo parecía no estar vivo. La entidad guardó silencio unos segundos y luego respondió con un acertijo, una frase confusa que solo tendrían hasta el amanecer para comprender. Después desapareció como una ráfaga de aire. El abuelo no recordó el acertijo palabra por palabra, pero sí la sensación de urgencia. Pasaron la noche interpretando cada frase, cada posible significado. Al final, entendieron que aquello que se hacía pasar por un niño necesitaba un vínculo con alguien capaz de ver más allá, alguien con sensibilidad espiritual. La abuela se dio cuenta de que el objetivo no era el niño en sí, sino ella. Al amanecer, lograron improvisar una protección temporal. El niño intentó entrar a la casa de forma violenta, golpeando puertas y ventanas, con una fuerza que no correspondía a su cuerpo. Cuando el sol salió, la presencia se debilitó y desapareció. El niño también. Nunca volvieron a verlo. La casa quedó en silencio durante años. Cuando el abuelo terminó de contarme todo eso, me di cuenta de que tenía las manos temblando. Quise preguntarle por qué me estaba diciendo esto ahora, pero él se adelantó. Me miró con una mezcla de culpa y tristeza. Dijo que desde el momento en que yo crucé la puerta, la abuela sintió algo familiar, una sensación que no había experimentado desde aquella noche. No creía que yo fuera lo mismo, pero temía que estuviera relacionado. Me aseguró que mis padres no sabían toda la historia, que solo conocían una versión suavizada. Me pidió que no le tuviera rencor a la abuela, que su rechazo era una forma torcida de protección. Yo asentí, pero por dentro una pregunta comenzaba a formarse, cada vez más clara y aterradora. Esa pregunta no me dejó dormir durante días. ¿Y si la abuela no se equivocaba? ¿Y si había algo en mí que yo mismo desconocía? Empecé a recordar cosas de mi vida antes de ser adoptado, sueños extraños, la sensación de ser observado incluso en la calle, episodios que nunca supe explicar. El relato del abuelo hizo que todo eso cobrara un nuevo significado. La casa ya no me parecía solo antigua y tétrica, sino un lugar marcado por algo que se repetía. Algo que no había terminado con la desaparición de aquel niño. La abuela seguía alerta porque sabía que lo peor no siempre se va, a veces solo espera. Al día siguiente vi a la abuela sentada en la cocina, sosteniendo el mismo libro antiguo que el abuelo había mencionado. No lo estaba leyendo, solo lo tenía abierto frente a ella. Cuando notó mi presencia, cerró el libro lentamente. Nuestros ojos se encontraron y, por primera vez, no vi rechazo inmediato. Vi miedo. Un miedo profundo, contenido durante años. Quise decir algo, cualquier cosa, pero ella habló primero. Si algún día empiezas a escuchar cosas que otros no oyen, dímelo. Su voz tembló apenas. Asentí sin entender del todo. Esa fue la primera vez que sentí que ella no me veía como un enemigo,
sino como una amenaza que aún no se había manifestado. Después de esa conversación, supe que la historia que el abuelo me contó no era un simple recuerdo del pasado, sino una advertencia. Yo había llegado a una casa donde algo había ocurrido antes, algo que nunca fue completamente resuelto. La abuela no me observaba por odio, sino porque estaba esperando señales, pistas de que aquello regresaría. Y lo peor de todo era que, en el fondo, una parte de mí sentía que ella tenía razón. Que el miedo que cargaba no era infundado. Que mi llegada no había sido una coincidencia, sino el inicio de algo que llevaba mucho tiempo buscando la forma de volver. Después de la confesión del abuelo, la casa dejó de sentirse simplemente incómoda y pasó a sentirse vigilada. Cada rincón parecía tener memoria. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, símbolos grabados discretamente en los marcos de algunas puertas, manchas oscuras en el piso que nadie limpiaba del todo, espejos cubiertos por la noche sin explicación. La abuela caminaba con más lentitud, pero también con mayor atención, como si cada paso fuera una comprobación constante de que todo seguía en su lugar. Yo ya no podía verla como antes. Sabía que no estaba loca ni exageraba. Ella veía algo que los demás no podían, y ese algo parecía reaccionar a mi presencia. La sensación de ser observado dejó de ser imaginaria y se convirtió en una certeza silenciosa. Una noche, mientras fingía dormir, escuché voces apagadas en la sala. Reconocí las de mis abuelos. Hablaban en susurros, con un tono urgente. Me levanté con cuidado y me acerqué a la escalera. El abuelo le decía que estaba exagerando, que no podían vivir así otra vez. La abuela respondió con una frase que se me clavó en la mente: no ha pasado nada porque estoy mirando. Esa afirmación me dio más miedo que cualquier grito. Ella no decía que el peligro no existiera, decía que estaba contenido. Que algo dependía exclusivamente de su vigilancia. Cuando el abuelo mencionó mi nombre, sentí que el estómago se me encogía. La abuela guardó silencio unos segundos antes de decir: aún no, pero está despertando. Esa misma madrugada tuve un sueño extraño. Caminaba por la casa, pero las paredes parecían más estrechas y el techo más bajo. Al final del pasillo estaba la abuela, sosteniendo una vela encendida. Me hacía señas para que no avanzara. Detrás de ella, una sombra se movía contra las paredes, como si intentara escapar de su contorno. Cuando desperté, el olor a cera quemada estaba en mi habitación. Me incorporé de golpe, convencido de que había sido solo una pesadilla, pero al abrir la puerta vi a la abuela despierta, sentada en la mesa, rodeada de velas reales. No se sorprendió al verme. Me miró y dijo con voz cansada: ya empezaron. Esa fue la primera vez que me habló sin dureza. Me pidió que me sentara y, sin rodeos, comenzó a contarme lo que había pasado aquella noche, años atrás, con el otro niño. Me explicó que lo que el abuelo me había dicho era solo una parte. Que el ritual que había intentado no era para expulsar al ente, sino para identificarlo. Al hacerlo, había abierto una puerta que nunca se cerró del todo. Me confesó que el tercer ojo del que hablaba no era un don, sino una condena heredada por generaciones. Ver más allá implicaba ser visto también. Desde entonces, entidades del bajo astral sabían de su existencia y, tarde o temprano, intentaban acercarse. La casa se había convertido en un punto de interés. La abuela explicó que el niño adoptado no era humano en el sentido tradicional. No había nacido, había sido colocado. Una presencia antigua necesitaba un cuerpo joven para permanecer en este plano y eligió el más vulnerable. El problema fue que ese cuerpo no resistió. Cuando el ente desapareció al amanecer, dejó algo atrás, una marca, una especie de rastro energético que no se disipó con el tiempo. La abuela creyó que con los años se había desvanecido, pero cuando yo llegué, sintió la misma vibración. No idéntica, pero compatible. Me dijo algo que aún me cuesta recordar sin sentir un nudo en la garganta: no creo que seas eso, pero temo que seas la puerta. Le pregunté por qué entonces me habían adoptado. La abuela bajó la mirada.
Dijo que no fue idea suya, que los padres adoptivos actuaron por compasión, sin saber lo que estaban haciendo. Ella no pudo oponerse sin explicar la verdad, y explicar la verdad significaba arriesgarse a que nadie le creyera. Así que decidió vigilarme. No para dañarme, sino para detectar el primer indicio de que algo más se estuviera manifestando a través de mí. Me aseguró que, si llegaba a suceder, no dudaría en actuar. No especificó cómo. Su silencio fue suficiente para entender que el final de esa historia no sería amable para nadie. Desde esa noche, comenzaron a ocurrir cosas que ya no pude ignorar. Las luces parpadeaban solo cuando yo entraba a una habitación. Los relojes se detenían a la misma hora cada madrugada. Los perros del vecindario aullaban cuando yo pasaba cerca de la reja. La familia empezó a notarlo, aunque nadie lo decía en voz alta. Mis padres estaban tensos, discutían más seguido. La abuela, en cambio, parecía prepararse. Sacaba el libro antiguo con frecuencia, anotaba símbolos en hojas sueltas y murmuraba oraciones en voz baja. Yo sentía que algo dentro de mí respondía a todo eso, como si una parte dormida comenzara a reconocer su entorno. Una tarde la abuela me llevó al patio trasero y me pidió que cerrara los ojos. Me preguntó si sentía algo. Al principio no entendí la pregunta, pero al concentrarme noté una presión leve en la cabeza, como un zumbido. Ella sintió con preocupación. Dijo que esa sensibilidad no era normal para un niño de mi edad. Que no significaba que yo estuviera poseído, pero sí que era perceptible. Me advirtió que no hablara de mis sueños, de mis sensaciones, con nadie más. Hay cosas que se alimentan de atención, dijo. Esa frase me acompañó durante semanas, especialmente cuando sentía que algo me observaba incluso cuando estaba solo. La abuela comenzó a cerrar puertas que antes estaban abiertas, a cubrir espejos, a colocar recipientes con sal en ciertos puntos de la casa. Mis hermanos preguntaban, mis padres se molestaban, pero ella no cedía. Dijo que no iba a repetir errores del pasado. Una noche, mientras todos dormían, escuché un golpe seco proveniente del primer piso. Bajé con cuidado y vi la puerta principal temblar, como si alguien intentara entrar desde afuera. La abuela estaba frente a ella, sosteniendo una cruz con firmeza. No parecía sorprendida. Me miró de reojo y dijo, no te acerques. Todavía no es para ti. Ese fue el momento en que entendí que la historia del niño adoptado no era un episodio cerrado, sino un aviso. Algo había regresado, o quizás nunca se fue del todo. La abuela no solo veía cosas, las enfrentaba cada noche en silencio, esperando ganar tiempo. Yo había llegado creyendo que por fin tendría una familia, sin saber que también había heredado un papel dentro de una lucha que no comprendía. La casa no estaba embrujada. Estaba en vigilancia constante. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el punto donde todo podía volver a empezar. Después de aquella noche frente a la puerta principal, algo cambió en mí. No de forma visible, sino interna, como si hubiera aprendido a escuchar un ruido de fondo que siempre había estado ahí. Empecé a notar que ciertos sonidos solo aparecían cuando yo estaba cerca, un crujido en las escaleras, un golpe seco en la pared, un susurro apenas perceptible que se confundía con el viento. Cuando preguntaba si alguien más lo había oído, todos negaban con naturalidad. La abuela, en cambio, no preguntaba nada. Me observaba en silencio, como si cada uno de esos eventos confirmara una sospecha que llevaba tiempo formando. Yo seguía siendo un niño, pero la casa parecía reaccionar a mi presencia de una manera que no podía explicar. Los sueños se volvieron más frecuentes y más reales. Ya no eran escenas confusas, sino recorridos exactos por la casa. Caminaba por pasillos que conocía, pero siempre había una puerta que no recordaba haber visto antes. Detrás de ella sentía algo esperando. Nunca la abría, porque cada vez que me acercaba escuchaba la voz de la abuela advirtiéndome que no lo hiciera. Al despertar, encontraba marcas nuevas en la casa, una puerta entreabierta, un objeto movido, una ventana mal cerrada.
cuando se lo mencionaba a mis padres, asumían que había sido yo. La abuela no los corregía. Prefería que pensaran eso a decir la verdad. Un día encontré un cuaderno bajo mi cama que no recordaba haber visto antes. No era mío. Estaba viejo, con hojas amarillentas y símbolos dibujados a mano. Al tocarlo sentí un hormigueo leve en los dedos. Cuando la abuela lo vio, se puso pálida. Me lo quitó de las manos de inmediato y lo guardó sin decir palabra. Esa noche escuché a mis abuelos discutir. Él decía que no era posible, que ese cuaderno había sido destruido. Ella respondía que nada se destruye del todo, solo cambia de lugar. Al día siguiente, el cuaderno ya no estaba en la casa. Pero la sensación que me dejó siguió conmigo, como si algo se hubiera despertado al ser encontrado. La familia comenzó a fracturarse poco a poco. Los tíos ya no venían tan seguido. Los primos evitaban quedarse a dormir. En el grupo familiar de mensajes aparecieron discusiones más abiertas. Algunos decían que la casa estaba afectando a todos, otros insinuaban que mi llegada había alterado el ambiente. Mis padres defendían la adopción, pero su voz sonaba cansada. Yo leía esos mensajes a escondidas, sintiéndome culpable por algo que no entendía. La abuela no participaba en esas conversaciones, pero cuando alguien cuestionaba mi presencia, ella levantaba la vista con una expresión dura, como si supiera que aún no era el momento de decir nada. Empecé a notar cambios en mi propio cuerpo. Despertaba a la misma hora todas las noches, exactamente a las 3. Sentía una presión en el pecho y una necesidad inexplicable de levantarme. La primera vez que lo hice, encontré a la abuela despierta, sentada en la sala, como si me hubiera estado esperando. No se sorprendió. Me dijo que regresara a la cama y que no caminara por la casa a esa hora. Le pregunté por qué. Me respondió con una frase que me heló. Porque a esa hora no todo te reconoce como un niño. No quise saber a qué se refería. Obedecí, aunque el sueño ya no volvió. Mis hermanos comenzaron a comportarse de forma extraña conmigo. A veces me miraban como si no me reconocieran. En una ocasión, uno de ellos me preguntó si yo recordaba a alguien más viviendo en la casa antes que yo. Negué con la cabeza. Él se encogió de hombros y dijo que había soñado con un niño que se parecía a mí, pero que tenía una sonrisa distinta. No quise seguir escuchando. La abuela escuchó esa conversación desde la cocina y dejó caer un plato. El ruido fue fuerte, pero nadie dijo nada. El silencio que siguió fue peor. Yo sentía que la casa estaba uniendo piezas que nadie más veía. Una tarde, mientras jugaba solo en el patio, sentí una presencia detrás de mí. No escuché pasos ni voces, solo esa certeza incómoda. Me giré rápidamente y no vi a nadie, pero el aire estaba más frío. La abuela apareció segundos después, como si hubiera sentido lo mismo. Me tomó del brazo con firmeza y me llevó adentro sin decir palabra. Al cerrar la puerta, respiró hondo y murmuró algo que no entendí. Cuando le pregunté qué pasaba, me respondió, no te quedes solo afuera. Esa advertencia no era una sugerencia. Era una orden nacida del miedo. Con el tiempo, empecé a aceptar que había cosas que solo me pasaban a mí. No porque fuera especial, sino porque algo me había elegido. La abuela comenzó a enseñarme pequeñas cosas, como concentrarme en mi respiración, como ignorar ciertos pensamientos, como no responder cuando sentía que alguien me llamaba por mi nombre y no había nadie. Decía que no debía abrirme, que la curiosidad era peligrosa. Yo asentía, aunque no comprendía del todo. Sentía que, al hacer caso, estaba retrasando algo inevitable. Como si cada día que pasaba fuera tiempo prestado. Una noche, mientras todos dormían, escuché mi nombre claramente desde el pasillo. No era la voz de ningún familiar. Sonaba suave, insistente. Me senté en la cama, recordando las palabras de la abuela. No respondí. El susurro se repitió, más cerca. Mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos y me cubrí los oídos.
Al cabo de unos minutos, el sonido cesó. A la mañana siguiente, encontré marcas en el piso del pasillo, como si algo hubiera sido arrastrado. La abuela las vio y no dijo nada. Solo asintió, como si confirmara que yo había hecho lo correcto. Para entonces ya entendía que la casa no estaba reaccionando a la abuela, ni al pasado, sino a mí. Cada pequeño evento, cada detalle extraño, parecía orbitar a mi alrededor. Yo no sabía qué era exactamente lo que despertaba esas cosas, pero sí sabía que no eran coincidencias. La abuela seguía vigilando, conteniendo, ganando tiempo. Yo seguía siendo un niño adoptado que buscaba encajar, sin comprender que mi simple existencia estaba alterando un equilibrio frágil. Algo me seguía, algo esperaba, y cada día que pasaba sentía que se acercaba un poco más. Dejé de correr. No porque ya no tuviera miedo, sino porque entendí que huir no cambiaba nada. La casa seguía reaccionando a mi presencia, incluso cuando yo permanecía quieto. Al sentarme en la sala, las luces parpadeaban. Al concentrarme en mis pensamientos, los relojes se detenían unos segundos. No era imaginación. La abuela comenzó a observarme con más atención, como si evaluara cada gesto. Una tarde me dijo algo que jamás olvidaré: no estás despertando cosas, estás recordándolas. No supe qué responder. Nunca sentí que hubiera olvidado algo importante, pero desde ese día empecé a sentir nostalgia por recuerdos que no eran míos. Empecé a sentir presencias incluso durante el día. Sombras que no coincidían con la luz, reflejos que no repetían mis movimientos. Una vez me vi en el espejo del baño y por un segundo mi reflejo sonrió antes que yo. Me aparté de inmediato, temblando. Cuando se lo conté a la abuela, no se sorprendió. Me pidió que evitara los espejos por la noche y que nunca me mirara fijamente a los ojos en ellos. Hay cosas que buscan reconocerse, dijo. No quise preguntar más. Cada respuesta parecía abrir una puerta nueva, y yo ya sentía demasiadas abiertas. El abuelo empezó a enfermar. Decía que soñaba con el niño del pasado, el primero que habían adoptado. Lo veía parado al pie de la cama, observándolo sin parpadear. La abuela le preparaba infusiones y símbolos de protección, pero se notaba agotada. Una madrugada lo encontré despierto, sentado en la cocina. Me miró con tristeza y me preguntó si yo también lo veía. Negué con la cabeza. Él suspiró y dijo: entonces aún hay esperanza. Esa frase me persiguió todo el día. ¿Esperanza de qué?, pensé. ¿Y para quién? Una noche, la abuela decidió contarme parte de la verdad. No toda, solo lo suficiente. Me dijo que algunas entidades no mueren, solo se fragmentan. Que a veces regresan en formas incompletas, buscando terminar lo que dejaron inconcluso. Me aclaró que yo no era culpable, pero tampoco ajeno. Tú no trajiste esto, dijo, pero estás conectado. Le pregunté si yo era peligroso. Guardó silencio unos segundos antes de responder: solo si te descubres a ti mismo antes de tiempo. Esa respuesta me dejó más preguntas que alivio. A partir de entonces, la casa se volvió más agresiva. Puertas que se cerraban solas, pasos corriendo en el segundo piso cuando nadie estaba arriba, golpes en las paredes durante la madrugada. Mis hermanos ya no querían dormir solos. Mis padres hablaban de mudarse. La abuela se oponía con firmeza. Decía que irse no solucionaría nada. Yo entendía por qué. Sentía que, si salíamos, algo nos seguiría. No a todos. A mí. Y esa certeza me pesaba como una condena silenciosa. Una tarde encontré nuevamente el cuaderno antiguo, esta vez sobre mi cama. Nadie admitió haberlo puesto ahí. Al abrirlo, vi símbolos que ahora entendía de alguna forma, aunque nunca los había estudiado. Era como leer un idioma olvidado pero familiar. Cerré el cuaderno de golpe cuando sentí una presencia detrás de mí. La abuela estaba en la puerta. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Ya empezó, murmuró. Intentó quitarme el cuaderno,
pero algo me impulsó a aferrarme a él. Por primera vez, sentí que no estaba solo en mi cuerpo. Esa noche soñé con el niño. No como antes. Ahora me miraba fijamente y hablaba con mi voz. Me dijo que la casa era un umbral, que siempre lo había sido. Que algunos nacen para cruzarlo y otros para abrirlo. Desperté sudando, con el cuaderno abierto sobre mi pecho. La abuela entró corriendo a mi habitación, como si hubiera sentido el sueño. Me abrazó con fuerza, algo que nunca había hecho. No dejes que te convenzan, susurró. Pero ya no estaba seguro de a quién se refería. Las discusiones familiares se intensificaron. En el grupo de chat, un tío escribió que la casa estaba maldita desde antes y que nadie debía seguir viviendo ahí. Otro respondió que todo había empeorado desde mi llegada. Mis padres defendían mi lugar, pero ya no con convicción, sino con culpa. Yo leía todo sin intervenir. La abuela, en cambio, salió del grupo sin avisar. Esa misma noche la escuché llorar por primera vez. No era un llanto fuerte, era contenido, como si no se permitiera romperse. Me acerqué a la puerta de su habitación, pero no entré. Algo me dijo que, si lo hacía, cruzaría un límite del que no podría volver. Al amanecer, encontré símbolos dibujados en el patio. No los había hecho conscientemente, pero reconocía cada trazo. Mis manos estaban manchadas de tierra. Mis padres decidieron que nos iríamos esa misma semana. La abuela no discutió. Solo me miró largamente, como despidiéndose de algo más que de mí. Me di cuenta de que ella no temía perderme, sino quedarse. La casa parecía más silenciosa que nunca, como si estuviera escuchando cada decisión, esperando el momento adecuado. Esa noche, antes de dormir, sentí algo distinto. No miedo, no curiosidad, sino una calma peligrosa. Como si una parte de mí hubiera aceptado algo que el resto aún negaba. Cerré los ojos sabiendo que el tiempo se estaba acabando. La casa no estaba luchando contra nosotros. Estaba esperando que yo decidiera quién era realmente. Y por primera vez, tuve la sensación inquietante de que, si tomaba la decisión equivocada, no habría amanecer que pudiera detener lo que vendría después. Los días previos a la mudanza se sintieron irreales, como si el tiempo se estirara solo para torturarnos. La casa parecía observar cada caja empacada, cada objeto retirado. Cuando sacaban algo importante, se escuchaba un golpe seco en las paredes, como una protesta. La abuela recorría los cuartos tocando marcos y muebles, murmurando palabras que no entendía. Al pasar junto a mí, se detenía un segundo más de lo normal. No decía nada, pero su mirada cargaba un peso insoportable, como si supiera que algo estaba a punto de romperse y ya no hubiera forma de evitarlo. El cuaderno volvió a aparecer, esta vez en la mesa del comedor, abierto en una página nueva. Había dibujos más claros, menos caóticos. Representaban a un niño de pie frente a una puerta oscura, con símbolos grabados en la piel. Sentí un mareo intenso al mirarlo. La abuela lo cerró de golpe y ordenó que nadie lo tocara. Mi padre preguntó qué estaba pasando, pero ella respondió con evasivas. Esa noche discutieron en voz baja, creyendo que nadie los escuchaba. Yo sí. La abuela dijo algo que me heló la sangre: si se va sin sellar esto, volverá peor. Empecé a perder lapsos de tiempo. Momentos completos que no podía recordar. Me encontraba en lugares distintos sin saber cómo había llegado. Una vez desperté en el ático, rodeado de velas apagadas. Mis manos estaban cubiertas de cera seca. Bajé corriendo y nadie parecía sorprendido. Solo la abuela me observó fijamente. No fue posesión, dijo con firmeza. Fue reconocimiento. Sentí un vacío en el estómago. No quería que nada me reconociera. Quería seguir siendo solo un niño adoptado intentando encajar. El abuelo empeoró. Decía que la casa le hablaba directamente, que le pedía perdón por lo que había hecho. Una madrugada lo encontré frente a la puerta principal, intentando abrirla. Decía que el niño estaba afuera,
esperando entrar. La abuela lo detuvo justo a tiempo y rompió un amuleto contra el suelo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. En ese instante sentí una presión en el pecho, como si algo dentro de mí reaccionara al peligro. La abuela me gritó que me fuera a mi habitación. Su voz sonaba desesperada, no autoritaria. Esa noche tuve otro sueño, pero no era solo un sueño. Caminaba por la casa tal como era décadas atrás. Vi al primer niño adoptado parado frente a mí. Ya no sonreía. Me dijo que la casa necesitaba un guardián, alguien que entendiera a ambos lados. Me mostró recuerdos que no viví, rituales, sacrificios simbólicos, pactos hechos por protección. Desperté llorando, con la sensación de haber aceptado algo sin decirlo en voz alta. La línea entre sueño y vigilia empezaba a desaparecer. La abuela me llevó al sótano por primera vez. Nunca antes había bajado. Había símbolos grabados en las paredes, algunos cubiertos, otros expuestos. Me explicó que la casa no era mala por sí misma, sino un punto de cruce. Que ella había pasado su vida conteniéndolo. Yo no te odio, me dijo al fin, con la voz quebrada. Te temo porque eres compatible. Esa palabra se clavó en mi mente. ¿Compatible con qué? No quise saber la respuesta, pero ya la intuía. Las redes sociales familiares estallaron cuando un primo publicó fotos antiguas de la casa, diciendo que siempre había pasado algo raro ahí. Comentarios, discusiones, acusaciones. Mi madre exigía irse de inmediato. Mi padre dudaba. La abuela se mantuvo firme, una última noche. Solo una. Dijo que era necesario cerrar algo correctamente. Nadie entendía por qué, pero aceptaron. Yo sentí una mezcla de miedo y anticipación. Algo dentro de mí sabía que esa noche definiría todo, para bien o para mal. Al caer la noche, el ambiente cambió. No hubo golpes ni ruidos. Demasiado silencio. Las velas se encendieron solas en varios puntos de la casa. El cuaderno apareció abierto frente a mí, mostrando un símbolo incompleto. La abuela me miró y negó con la cabeza, como si rogara que no siguiera leyendo. Pero ya podía entenderlo. Era un sello. Y faltaba una parte. Sentí un impulso fuerte, casi una orden interna, de completarlo. Mis manos temblaban. Sabía que hacerlo tendría consecuencias irreversibles. El abuelo gritó desde el segundo piso. Subimos corriendo y lo encontramos señalando la pared. Una sombra se movía bajo la pintura, como si algo intentara salir. La voz gutural resonó en toda la casa, llamándome por un nombre que no era el mío. La abuela se interpuso, levantando símbolos de protección, pero estos comenzaron a resquebrajarse. Ya no me pertenece solo a mí, gritó. Ahora también es tuyo. Sentí el peso de esa afirmación aplastarme el pecho. Cuando la sombra retrocedió, la casa quedó en penumbra total. Nadie habló. Todos sabíamos que aquello no había terminado, solo había avanzado a otra fase. La abuela me tomó del rostro con manos temblorosas y me dijo algo que jamás olvidaré: si decides irte, vendrá contigo. Si decides quedarte, tal vez salves a todos los demás. En ese momento entendí que no había una salida limpia. Solo elecciones con distintos tipos de condena. Y la noche apenas estaba comenzando. La última noche comenzó sin ceremonias. Nadie cenó. Nadie habló. La casa parecía contener la respiración junto con nosotros. Mis padres se quedaron en la sala, tomados de la mano, como si intuyeran que algo podía arrebatárnoslo todo en cualquier momento. Mis hermanos dormían en la misma habitación por miedo. Yo me senté en las escaleras, observando cómo la sombra de la lámpara se deformaba lentamente en la pared. No era una ilusión. La sombra no seguía la forma del objeto. Se estiraba, se contraía, como si tuviera voluntad propia. La abuela me pidió que la acompañara al cuarto donde todo había empezado décadas atrás. Al entrar, sentí un cambio inmediato en el aire, más frío, más denso.
Me dijo que esa habitación funcionaba como un ancla. Que el primer niño nunca se había ido del todo. Solo había dejado un rastro, una marca. Me confesó que, cuando me adoptaron, ella lo supo al instante. No por mi rostro, sino por la reacción de la casa. Te reconoció, dijo. No como intruso, sino como continuidad. Sentí náuseas al escucharlo. Me mostró un símbolo oculto bajo el piso, cubierto por una tabla vieja. Al retirarla, un olor metálico inundó la habitación. El símbolo estaba incompleto, igual al del cuaderno. Me explicó que el sello solo podía cerrarse con alguien que estuviera entre dos estados. Ni completamente ajeno ni completamente perteneciente. Adoptado. Elegido, no nacido. Comprendí entonces por qué nunca me sentí del todo parte de ningún lugar. No era rechazo social. Era preparación. Escuchamos un golpe violento en la puerta principal. Luego otro. Y otro más. La voz gutural regresó, más clara, más impaciente. Gritaba que el tiempo se había agotado. Que el amanecer no perdonaría errores. Mis padres subieron corriendo, aterrados. El abuelo apenas podía mantenerse en pie. La abuela, en cambio, se enderezó como nunca antes. Me miró con una firmeza que jamás le había visto. No puedo obligarte, dijo. Pero si no haces nada, alguien más pagará el precio. Las luces se apagaron por completo. Solo las velas iluminaban la habitación. Sentí una presión en la cabeza, como si múltiples voces intentaran hablar al mismo tiempo. Vi imágenes superpuestas, el primer niño, la casa ardiendo, sombras cruzando umbrales invisibles. Me llevé las manos a la sien, gritando. La abuela comenzó a recitar palabras antiguas, no en latín esta vez, sino en un idioma más áspero, más antiguo. Cada palabra parecía arrancar algo del aire. El suelo tembló. La sombra atravesó la pared y tomó forma frente a mí. No era completamente sólida, pero su presencia aplastaba. Me llamó por el nombre que había escuchado en sueños. Sentí que ese nombre encajaba demasiado bien. La entidad dijo que yo no era su enemigo, sino su reemplazo. Que alguien debía ocupar el lugar de guardián. Que el primer niño falló porque se resistió. Yo, en cambio, entendía demasiado. Eso me aterrorizó más que cualquier amenaza. La abuela gritó que no lo escuchara, que mentía. La entidad rió, un sonido profundo y antinatural, y reveló algo que nadie esperaba: el sello no destruía a la entidad, solo la fijaba a un anfitrión. Siempre había sido así. La abuela lo sabía. Lo había aceptado. Ella había sido la guardiana durante años, pagando con su salud, su cordura, su miedo constante. Y ahora su cuerpo ya no resistía más. Todo encajó de golpe. La abuela cayó de rodillas. El abuelo gritó su nombre. Yo sentí una oleada de rabia, miedo y una extraña claridad. La entidad extendió algo parecido a una mano hacia mí. Dijo que, si aceptaba, la casa quedaría en calma. Mi familia se iría sin ser seguida. Nadie volvería a ser atormentado. Pero yo ya no sería completamente humano. Tragué saliva. Miré a mis padres, a mis hermanos. Nadie podía decidir por mí. La soledad de ese instante fue absoluta. Tomé el cuaderno. Dibujé el último trazo del símbolo sobre el piso. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo se incrustara dentro de mí. La entidad gritó, no de triunfo, sino de advertencia. La casa vibró con una fuerza brutal. El aire se encendió en destellos breves. La abuela lloraba, pero no de alivio. De culpa. Yo caí al suelo, convulsionando, mientras una sensación de encierro se cerraba alrededor de mi conciencia. Cuando todo se detuvo, el silencio fue absoluto. La sombra había desaparecido. Las velas se apagaron. El símbolo quedó marcado, completo, inmóvil. Me levanté con dificultad. Me sentía distinto. No vacío,
sino ocupado. La abuela me miró con terror y compasión al mismo tiempo. Quise decirle que todo estaba bien, pero algo dentro de mí me lo impidió. Porque, en el fondo, sabía que la casa ya no me estaba observando. Ahora, me obedecía. La mañana llegó sin ruido, sin aves, sin viento. Era un amanecer incorrecto, demasiado quieto. Mis padres comenzaron a empacar con urgencia, como si temieran que cualquier retraso pudiera revertir lo ocurrido. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie se atrevía. Yo caminaba por la casa sintiendo cada paso amplificado, como si el suelo respondiera a mi peso. No escuchaba pensamientos ajenos, pero percibía intenciones. Sabía cuando alguien iba a entrar a una habitación antes de que lo hiciera. Esa certeza me provocaba una náusea constante que no desaparecía. La abuela no habló en toda la mañana. Permanecía sentada frente a la ventana, mirando el jardín como si fuera la última vez. El abuelo intentó tocarla, pero ella retiró la mano. Cuando finalmente me miró, no vi odio ni miedo. Vi alivio mezclado con una tristeza insoportable. Ya no te persigue, dijo. Ahora te espera. No supe a qué se refería hasta que sentí un pulso lento en las paredes, como un latido profundo. La casa no dormía. Estaba despierta. Consciente. Mis hermanos se despidieron rápido. Para ellos, todo había terminado. El horror había quedado atrás. Yo sabía que no era así. Cuando cruzaron la puerta, sentí algo desprenderse de mí, como hilos invisibles rompiéndose. No doloroso. Definitivo. La casa absorbió ese momento con una satisfacción silenciosa. Comprendí que el sello no era un candado, sino un acuerdo. Yo permanecía, y a cambio, los demás quedaban libres. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron cuando llegó el momento de irse. Mi madre fue la última en abrazarme. Me dijo que regresarían por mí, que esto no podía ser para siempre. Asentí sin corregirla. Sabía que no volverían. No porque no quisieran, sino porque no podrían. La casa no permitiría un regreso. Cuando cerró la puerta tras ellos, el silencio se volvió más denso que nunca. La abuela se levantó con dificultad y me pidió que la acompañara una última vez al sótano. Su voz sonaba cansada, como la de alguien que por fin había terminado una guardia interminable. En el sótano, me explicó lo que nunca quiso decir. Que el guardián no controla a la casa, solo negocia con ella. Que habría noches tranquilas y otras imposibles. Que la entidad no estaba destruida, solo contenida dentro de mí, fragmentada, vigilada. No te convertirás en ella, aseguró. Pero tampoco volverás a ser solo tú. Me entregó el cuaderno y me pidió que lo continuara. No como ritual, sino como registro. Alguien debía recordar lo que ocurre cuando nadie más mira. La abuela murió 3 días después, mientras dormía. No hubo sobresaltos, ni sombras, ni señales. La casa permaneció en silencio absoluto, respetuoso. Yo me senté junto a su cuerpo hasta que amaneció, sintiendo una mezcla de pérdida y transferencia. Algo había cambiado definitivamente. El abuelo se fue esa misma tarde, sin mirar atrás. No me pidió que lo acompañara. Sabía que no podía. Antes de irse, me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Ella te sostuvo para que no te convirtieras en lo que ahora contienes. Con el paso de las semanas, aprendí las reglas no escritas. Algunas habitaciones no deben cerrarse del todo. Ciertos espejos deben cubrirse al anochecer. Los símbolos necesitan mantenimiento. Si los ignoro, la casa lo hace notar. No con violencia inmediata, sino con recordatorios sutiles. Sueños repetitivos. Voces lejanas. Sensaciones de ser observado desde dentro. No me siento poseído. Me siento acompañado por algo que no tiene paciencia, pero sí memoria. A veces, cuando anochece, escucho pasos que no son míos. No me asustan. Sé que no intentan entrar,
solo comprobar que sigo aquí. He dejado de pensar en huir. Entendí que el verdadero peligro no era quedarme, sino abandonar mi lugar. La entidad me observa desde algún rincón interno, esperando debilidad. No lucha. Espera. Eso es lo más inquietante. La casa tampoco exige. Solo permanece alerta, como un animal antiguo que reconoce a su cuidador. He intentado explicar mi situación a otros, pero las palabras no funcionan. Todo suena exagerado, irreal. Incluso yo dudo de mis propios recuerdos cuando escribo. Pero cada vez que lo hago, algo se calma. El cuaderno se ha vuelto más pesado con el tiempo. A veces aparecen frases que no recuerdo haber escrito. No son amenazas. Son advertencias. Me recuerdan que el equilibrio no es permanente. Solo es sostenido por voluntad constante. Y la voluntad humana siempre tiene límites. Esta noche, mientras escribo esto, siento que algo se mueve nuevamente bajo la casa. No intenta salir. Solo se acomoda. Como si se preparara para un futuro que aún no llega. Yo sigo aquí, vigilando, negociando, existiendo entre dos estados. Si alguien encuentra estas palabras algún día, quiero que sepa esto, no todas las casas están embrujadas. Algunas simplemente necesitan a alguien que nunca pueda irse. Y una vez que te eligen, no importa cuánto tiempo pase. La noche siempre sabrá dónde encontrarte. Ha pasado más tiempo del que puedo medir con normalidad. Los días siguen un ritmo extraño aquí dentro. A veces pasan semanas en lo que parece una noche, otras veces un solo día se siente eterno. Dejé de usar relojes porque siempre se detienen cuando entro a ciertas habitaciones. Aprendí a leer la casa por otros medios, la temperatura del aire, el eco de mis pasos, la forma en que las sombras se alargan incluso cuando no hay luz directa. No me siento prisionero, pero tampoco libre. Es un estado intermedio, una vigilia permanente que no permite descanso completo. Las personas del exterior aún existen para mí, pero cada vez más lejanas. Mis padres llaman ocasionalmente. Preguntan cómo estoy, si todo sigue bien. Les digo que sí. No miento del todo. Nada malo ha vuelto a ocurrirles desde que se fueron. Eso confirma que la decisión funcionó. A veces, mientras hablo con ellos por teléfono, escucho un susurro detrás de mi voz, repitiendo sus palabras con un ligero retraso. Cuelgo antes de que lo noten. La casa escucha todas mis conversaciones. Siempre lo ha hecho. El cuaderno ya no solo registra eventos. Ahora anticipa. Hay páginas que describen cosas que aún no han pasado, escritas con una caligrafía que se parece demasiado a la mía. Intenté dejar de escribir, pero entonces los símbolos comenzaron a aparecer en las paredes, en el suelo, incluso en mi piel al despertar. Entendí el mensaje, escribir no es una opción creativa, es una válvula. Una forma de mantener el equilibrio. Cuando escribo, la casa duerme un poco. Cuando no lo hago, se inquieta. He visto visitantes desde las ventanas. Personas que se detienen frente a la reja, observan la fachada y sienten una curiosidad inexplicable. Algunos toman fotos. Otros solo se quedan quietos, demasiado tiempo. Siempre se van antes de entrar. La casa no los quiere. No como me quiso a mí. Eso me produce una sensación contradictoria de alivio y celos. Entiendo ahora lo que la abuela sintió durante tantos años. No era odio. Era el terror de saber que, algún día, alguien más sería señalado. Y desear que nunca ocurriera. Anoche soñé con el niño otra vez. Ya no me habla. Solo me observa desde el fondo de un pasillo interminable. No parece enfadado. Parece paciente. Como si supiera que el tiempo está de su lado. Al despertar, encontré la puerta del sótano abierta, algo que nunca ocurre. Bajé sin pensarlo, impulsado por una certeza oscura. Nada había cambiado físicamente, pero sentí que algo se había desplazado dentro de mí,
como una pieza acomodándose lentamente en su lugar definitivo. Comencé a notar cambios en mí. No físicos, no aún. Son más sutiles. Mi tolerancia al silencio ha aumentado, pero mi necesidad de compañía ha desaparecido casi por completo. No extraño a nadie de la forma correcta. Cuando recuerdo a mi familia, no siento tristeza, sino distancia. Como si pertenecieran a otra vida. A veces me pregunto si eso es parte del trato. Sí, para sostener lo que contengo, debo ir soltando poco a poco lo que me hacía humano. La casa me muestra cosas cuando lo considera necesario. Fragmentos del pasado, posibles futuros. No todos ocurrirán, pero algunos sí. He visto personas que aún no nacen cruzar este umbral. He visto fuego, abandono, restauración. Todo es cíclico. Todo vuelve. Entiendo ahora que no soy el final de nada. Solo soy una pausa. Un intervalo de calma antes de que el patrón intente repetirse. La diferencia es que ahora alguien está consciente de ello, y eso cambia ciertas reglas. Anoche, mientras recorría el segundo piso, escuché una voz que no reconocí. No era la entidad. Era otra cosa. Más débil, más curiosa. La casa está atrayendo atención nuevamente. No de aquí, sino de más allá. Eso significa que el equilibrio comienza a tensarse otra vez. El cuaderno se abrió solo en una página en blanco. Entendí el mensaje sin leer una sola palabra. Pronto tendré que escribir algo nuevo. Algo que aún no quiero aceptar. Si alguien alguna vez encuentra esta historia y se pregunta por qué no me fui, por qué no busqué ayuda, por qué acepté quedarme, quiero que entiendan esto: algunas decisiones no se toman por valentía ni por sacrificio. Se toman porque, en el fondo, sabes que si no lo haces tú, alguien más lo hará sin entender las consecuencias. Yo tuve la desgracia, o la preparación, de comprender demasiado pronto cuál era mi lugar. Ahora, mientras la noche vuelve a caer y la casa ajusta sus sonidos alrededor de mí, siento algo familiar despertar en mi interior. No me habla. No me amenaza. Solo se estira, paciente, como quien sabe que el tiempo siempre termina cobrando lo que se le debe. Si estás leyendo esto y alguna vez entras a una casa que te hace sentir observado, incómodo, reconocido, no intentes quedarte. Algunas casas no están embrujadas. Algunas están esperando a su próximo guardián. Y cuando te eligen, no lo sabrás hasta que ya sea demasiado tarde.